Paz a vosotros, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en este maravilloso día que el Señor nos regala. Altamente agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque en su día santo nos permite la vida, las fuerzas y sobre todo la bendición de estar descansando en este día de reposo, para honra y gloria de nuestro Dios. Mis amados hermanos, les saluda su hermana Mercy Barrios de Guatemala. Deseo que cada uno de ustedes se encuentren muy bendecidos en este hermoso día. Y bueno, es un hermoso privilegio poder saludarle a través de esta plataforma, pero qué mejor que estudiando también la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que el mensaje del Señor es tan importante en nuestro diario vivir y hoy tenemos un hermoso tema, pero recordándoles siempre, amados hermanos, que nuestro eslogan mensual se titula ¿Cómo me mira Dios a mí? En signo de interrogación, ¿verdad? Es un hermoso eslogan, ¿verdad? Que nosotros debemos de hacernos estas interrogantes, evaluar nuestra vida para conocer cómo estamos ante Dios, ante los ojos de nuestro Dios, ¿verdad? Y estamos en la segunda semana de este mes y para hoy sábado con fecha 12 del mes de noviembre, año 2022, tenemos el tema principal. Y el título del tema, hermanos, es Soy sal y la luz de la tierra. Este es el título de nuestro tema. Soy sal, soy la sal y la luz de la tierra. Nuestro texto base lo encontramos en Mateo capítulo 5 y sus versículos 13 al 14, que dice a la lectura: Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Ustedes son la sal del mundo, como una ciudad en alto de una colina que no puede esconderse. Esta es nuestra base bíblica, donde vamos a desarrollar nuestro tema de este día, amados hermanos. Prepare su Biblia y así podamos juntos estudiar este tema. Pero antes de entrar en el desarrollo, le invito a que podamos hacer una oración y pidamos la dirección del Santo Espíritu de nuestro Dios. Excelentísimo y bondadoso Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, porque digno eres de toda adoración. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para venir a rogar y a implorar la unción de tu Santo Espíritu. Señor amado, sabemos de que por nuestra propia cuenta no podemos explanar esta palabra, porque somos faltos de sabiduría. Pero tu palabra dice que si alguno es falto de sabiduría, que se la demande a ti, porque tú sin ningún reproche se la vas a conceder. En esta hora, Señor, esta sierva tuya que te clama y tu pueblo, Señor, tus hijos que escuchan a través de esta plataforma, te venimos a rogar que nos unjas con tu Santo Espíritu para poder comprender y entender tu palabra. Pero ante todo, Señor, que uses a esta sierva como un instrumento en tus manos. Purifica mis labios, Señor, como decía el profeta Isaías, que pases ese tizón ardiente, Señor, en mis labios, para que no hable de mi propia cuenta, sino sea, Señor, conforme tu palabra. Así de que dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, y también bendice a tus hijos oidores, tus hijos que están atentos, Señor, siempre como vasijas listas para recibir esta agua, que es tu palabra. Y que también ilumine su mente, Señor, y que este mensaje, el cual vamos a tratar hoy, que es sobre la sal y la luz del mundo, podamos, Señor eterno, evaluar nuestra vida. ¿Cómo nos miras, como dice nuestro eslogan? ¿Cómo estamos ante ti? Si aún, Señor eterno, no estamos siendo esa sal y esa luz del mundo, hoy, Señor eterno, que aún hay vida y esperanza, podamos recapacitar y podamos mejorar nuestras acciones
nuestra vida delante de ti como delante de los hombres, Señor amado, porque somos representantes tuyos, Señor. Así de que esta palabra sea de bendición y que pueda ser rema en nuestros corazones, Señor, y todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, mis amados hermanos, entramos rápidamente con nuestro desarrollo y como ya vimos nuestra lectura bíblica que está en Mateo capítulo 5, su verso 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en alto de una colina que no puede esconderse. Estas palabras, amados hermanos, fueron dadas en el Sermón del Monte por Jesús a sus discípulos. Pero veamos algo tan importante, y es que este sermón, amados hermanos, no es para las personas mundanas, para los que aún no han reconocido a su único y suficiente Salvador. No es para ellos, sino que el Señor está hablando con creyentes. Él está hablando con sus hijos. El Señor no está hablando con seguidores únicamente que solo le buscan por milagros o un interés, sino que está hablando con verdaderos discípulos. Y ya vimos el mes pasado que es ser un discípulo de Cristo, un discípulo genuino, un verdadero discípulo de Cristo. Hoy el Señor está hablando con esos verdaderos discípulos que están siendo transformados por la enseñanza de Jesús a la imagen de Él mismo. A lo largo de las bienaventuranzas, hermanos, según el contexto de este capítulo, el Señor le ha enseñado a sus discípulos cómo debe ser la relación de ellos con Dios. Hablando de los pobres en espíritu, hablando de los que lloran, pero también les enseña cómo debe ser su relación entre ellos mismos. Y les habla de ser misericordiosos, habla de los pacificadores. Y ahí sucesivamente podemos ver todo el relato de este sermón que el Señor Jesucristo estaba dando. Pero ahora vemos que el Señor Jesús abandona este tema de las bienaventuranzas. No es que no sea importante, es súper importante y que tiene que ver con el tema que hoy estamos tocando. Pero el Señor empieza a abordar otro tema importante, ¿verdad? Pero veamos que al finalizar las bienaventuranzas, el Señor Jesús dice, bienaventurados sois, o bienaventurados cuando sean, dice, perseguidos por causa de la justicia. Entonces, en el tema que entra después, es el tema de la sal y la luz del mundo. Y ahora entra con este otro tema completamente distinto, ya no con relación con Dios, ya no con relación con ellos mismos, sino que ahora empieza Jesús a describir cómo somos nosotros, cómo está nuestra relación con el mundo entero. Jesús ahora va a utilizar unas palabras para sus discípulos, para que ellos sepan lo que ellos son en este mundo, o lo que somos, porque nosotros también decimos ser discípulos de Cristo, lo que somos nosotros en este mundo. Y las dos cosas que destaca Jesús, muy importantes, es que somos la sal y somos la luz del mundo. ¿Qué tan importante será ser sal de la tierra y luz para el mundo, amados hermanos? ¿Qué es la sal de la tierra y la luz del mundo según la Biblia? Porque el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz, y ustedes son la luz del mundo. Veamos primeramente, hermanos, que la sal
según estudios, la sal es un mineral cristalino compuesto por cloruro de sodio, de vital importancia para la alimentación humana y para la industria a través de toda la historia. La sal se sacaba de las rocas al sureste del Mar Muerto y del mismo Mar Muerto, llamado así por la ausencia de la vida animal y vegetal a causa de su grado de salinidad que tiene, que aproximadamente es del 62%. Este mar, hermanos, ha sido fuente de sal desde tiempos remotos. La sal, hermanos, tiene la función de conservar y dar sabor a los alimentos. Y la luz, en cambio, tiene la función de iluminar la oscuridad. Es interesante, hermanos, observar que Jesús no sitúa al cristiano como la sal de la tierra y la luz del mundo de una forma condicional. No dice ustedes serán la sal de la tierra y la luz del mundo, si ustedes quieren o si a ustedes les gusta, o algún día serán la sal de la tierra y la luz del mundo. No. Pero sí dice ustedes son. Es una oración afirmativa. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. ¿Con qué afirmación lo dijo el Señor Jesucristo? Esto significa, hermanos, que todo aquel que ha nacido verdaderamente de Dios es necesariamente que sea la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Pero qué es la sal de la tierra según la Biblia? Sabemos que la sal tiene muchas características, ¿verdad? Pero ciertamente al decir ustedes son la sal de la tierra, Jesús explora sus dos características principales, las cuales son el sabor y su antiséptico. Una de las funciones más importantes de la sal, hermanos, en tiempo de Jesús era precisamente el poder de conservar los alimentos. La sal era la mejor solución para evitar que los alimentos se estropearan. Además, también servían como un condimento. Pero, ¿cuál es realmente el objetivo de que Jesús dice que sus seguidores son la sal de la tierra? Especialmente vamos a tocar ese tema de la sal. Al igual que la sal que tiene la función de conservar alimentos, los verdaderos cristianos hoy día deben de luchar constantemente o debemos de luchar constantemente contra la corrupción moral y espiritual de la sociedad. Hoy la sociedad, el mundo de este día, de este tiempo está en corrupción, está en descomposición, se está pudriendo, podríamos decir. En cierto modo, hermanos, la sal actúa en secreto, ¿verdad? En el sentido de que no podemos ver cómo actúa específicamente, no podemos ver su acción conservadora. La mayoría de las veces tampoco podemos distinguir a simple vista un alimento que ha sido condimentado con sal, pero podemos percibirlo fácilmente, ¿verdad? Cuando ya lo saboreamos, podemos decir esta comida si tiene sal o tiene demasiada sal o le falta sal, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la presencia de la iglesia en este mundo. A menudo parece que la acción de los ciudadanos del reino de Dios en el mundo es nula o casi invisible, ¿verdad? Como que no se dejara ver. Pero Dios sí sabe cuánto, solo Dios sabe cuánto más perverso y depravado sería este mundo sin la presencia de sus hijos, de sus verdaderos discípulos, ¿verdad? Sin esa sal que somos como hijos del Señor en esta tierra. La sal de la tierra, hermanos, no puede ser insípida. Jesús aclara que si la sal se vuelve insípida, dice que no sirve para nada.
aunque no estamos muy familiarizados con esta observación, ¿verdad? Porque todo el tiempo hemos sentido que la sal sí tiene sabor. Porque estamos acostumbrados a comprar la sal ya así seleccionada, sal buena. Pero puede existir, dice según los estudios, puede existir una sal que pierde su sabor. En la época de Jesús esto ocurría mucho. La sal se tomaba precisamente de la región del Mar Muerto. Pero en esa región habían algunos pantanos y lagunas que debido al contacto con el calcio y otras sustancias, la sal extraída de esos lugares adquirían un sabor alcalino que la hacía inútil. Sí, hermanos, la sal insípida nunca pudo ser restaurada. En aquella época, hermanos, habían muchos fariseos que se enorgullecían de su religiosidad y su legalismo. Pero nada de esto tenía que ver con la verdadera esencia de las Escrituras anunciada por los antiguos profetas. Esos religiosos, hermanos, se habían confundido, habían perdido su sabor y no servían para otra cosa que para ser desechados. Y esta es una advertencia importante y al mismo tiempo aterradora, hermanos. Que Dios nos guarde de la actitud del fariseísmo y de la religiosidad adulterada que se ha apoderado de muchos que ya se llaman hoy día cristianos. Aquellos que, llamándose creyentes, creen que son la sal de la tierra, pero no son más que una sal insípida que ya no sirve para nada. En la palabra de Jesús solo hay dos posibilidades: o eres sal de la tierra o eres sal insípida, sin sabor. Pero hay tres características relacionadas con la sal y que tienen que ver con lo que en nuestro tiempo es la iglesia. Número 1, la sal previene la corrupción, hermanos. En los tiempos antiguos sabemos de que no habían refrigeradores, no habían congeladores. Es por eso que era muy útil la sal, para que las carnes, los peces no se pudrieran, no estuvieran en descomposición. Entonces, ahora, de la misma manera que nosotros como cristianos y discípulos de Cristo podemos hacer algo con el mundo porque estamos comparados con la sal. Podemos ayudar a este mundo que no esté en descomposición, ¿verdad? Nosotros podemos colaborar como discípulos del Señor, porque Él nos dijo, ustedes lo son, ustedes son sal de la tierra. Entonces, ¿qué nos corresponde como hijos de Dios? A conservar este mundo, ¿verdad? Como bien sabemos que este mundo, hermanos, se está pudriendo con tanta maldad, violencia. Hoy se ven niños y niñas desde temprana edad en la drogadicción, en la prostitución, la pornografía, la homosexualidad que está tan de moda, las orgías, los intercambios de pareja, divorcios, pleitos, envidias, venganzas, etcétera, etcétera, por mencionar algunas, hermanos. Pero tristemente es un poco difícil, ¿verdad? Que nosotros podamos, como discípulos, terminar totalmente con esta corrupción. Porque según también estudios, la sal significa que para siempre, no podrá para siempre mantenerla preservados los alimentos. Si pasa mucho tiempo, se logrará arruinar la carne, ¿verdad? Nosotros, pero por el tiempo que nosotros estemos aquí, ¿verdad? La vida que el Señor nos regale y nos dé, nosotros debemos de tener la función de la sal, conservar este mundo, evitar que haya más corrupción, que no colaboremos con la maldad que existe en este mundo, ¿verdad? Porque eso impide un poco, detiene un poco la corrupción, la maldad de este mundo. Decía un hermano, pues al fin
conviene que hayan tantas religiones. Eso ha ayudado a minimizar un poco la violencia. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios está llamada para que con su influencia de santidad, de mansedumbre, de amor y predicación de la palabra, pueda, pueda evitar que este mundo se corrompa más de lo que ya está corrompido. Entonces esa es nuestra función, ¿verdad? Preservar como lo hace la sal. Ahora veamos el otro punto, la otra característica. La sal dice que produce sed. Todos sabemos que la sal produce sed, ¿verdad, hermanos? De esa forma Dios nos manda que con nuestro testimonio de vida debemos de provocar sed de Cristo, sed de oír la palabra de Dios. Aunque quizás no va a ser fácil. Para nosotros quizás es imposible muchas veces, porque las personas no quieren saber ya nada de Dios, no quieren tener a Dios en sus noticias. Pero nuestra responsabilidad es ser la sal de la tierra. Incluso ni nuestra propia familia no quieren creer, ¿verdad? No quieren saber de Dios. Pero esa función de convertir los corazones le corresponde a nuestro Dios. Nosotros tenemos que cumplir con la función de darle sabor a este mundo, de ser la sal de la tierra. Y ese es el otro punto, la otra característica de la sal, que es dar sabor. En la actualidad todos sabemos que la característica más importante de la sal es ponerle sabor a las comidas, condimento, ¿verdad? Es muy utilizado en todo el mundo, este condimento. Yo me pongo a pensar qué sería mi vida sin la sal. Yo sé que no es bueno, según la recomendación de los médicos, no debemos consumir demasiada sal. Pero sin la sal nuestros alimentos no tienen sabor, hermanos. Por lo tanto, entonces, hermanos, en este mundo su función es dar sabor, dar buen gusto a todas las personas que nos rodean, influenciar con nuestras buenas acciones. Sin la influencia del buen discípulo de Cristo no tendría ningún propósito esta vida. Porque las personas no comprenden que lo que les da el verdadero sentido a la vida es Cristo Jesús. De tal manera que sin Cristo una persona vive insípidamente, probando de todo en esta vida, tratando de llenar el vacío que hay en ellos, como lo hacía Salomón en su tiempo, ¿verdad? Luego de que él se alejó de Dios, trataba de llenarse de placeres del mundo, pero llegó a la conclusión de que todo era vanidad. Y en nada de este mundo podemos satisfacer nuestras necesidades. El hombre no puede satisfacer sus necesidades en este mundo, sino solamente en la presencia de Dios. Porque todo lo demás que el mundo ofrece en esta tierra es vanidad y pasajero, hermanos. Así lo dice Eclesiastés en su capítulo 12, su verso 8 al 13. Ahora dice que si la sal perdiera su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres, según Marcos 9:50. Esta parte de la palabra hace referencia al cristiano que no se esfuerza por impactar al mundo que le rodea, sino que termina mezclándose con las cosas del mundo, volviéndose de poca utilidad para Dios y para el mundo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, su verso 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuándo será el día de la visitación? Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Entonces ahí se van a reconocer
esas buenas obras que nosotros hacíamos, esa función que teníamos como sal. Pero ahora pasemos a la otra característica, que es ser luz del mundo según la Biblia. ¿Qué es ser luz del mundo, hermanos? Bueno, eso también es muy importante. Sabemos que la luz es tan importante, ¿verdad? La luz nosotros nos sirve tanto, especialmente en las partes noches, en la parte oscura. Nos sentimos mal cuando no hay energía eléctrica, ¿verdad? Pero cuando hay luz es alegre. Entonces la luz en la Santa Biblia aparece en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. De manera general, la luz representa, hermanos, el conocimiento genuino de Dios, la verdadera felicidad, la justicia, la bondad, las bendiciones de la salvación, el deleite. El salmista lo decía en el número 27 de Salmos y su verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer?, decía él. También en Salmo número 36 y su verso 9. En ti se halla el manantial de vida, y por tu luz podemos ver la luz. Y para parte de esa luz, también podemos ver que parte de esa luz también es la palabra de Dios. Recordemos lo que nos dice en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Parte de esa luz también es la palabra, ¿verdad? La Biblia está comparada como una lámpara que alumbra nuestro camino. También podemos ver en Isaías capítulo 9, su verso 1 al 7. Isaías 9, 1 al 7, que dice, pero también se acercaba la venida del Mesías que traía la luz para el mundo. Y esta es la principal luz, la fuente de luz, ¿verdad? Y aquí el profeta estaba ya denunciando, pronosticando, anunciando que vendría el Mesías que traería la luz para este mundo. Porque Él es la fuente de luz, amados hermanos. En Mateo 6, 22 al 23 podemos apreciar que Cristo Jesús hace énfasis en los ojos también, amados hermanos. Podemos ver también de que Cristo Jesús hace énfasis en los ojos que también son como luz, ¿verdad? Son las lámparas del cuerpo y dice que los ojos buenos, todo el cuerpo, que todo el cuerpo, dice que si tenemos un ojo bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo dice que es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Eso es lo que así parafraseado, lo dice Mateo 6, 22 al 23. El ojo, amados hermanos, es el órgano de la visión. En sentido figurado, los ojos poseen cualidades morales también, ¿verdad? Porque en Proverbios 6, 17 habla de los ojos altivos, ¿verdad? Con nuestros ojos podemos reflejar lo que somos. Los ojos altivos, los ojos que experimentan deleite, según Ezequiel 24, 16, los ojos que desean, ¿verdad? Lo podemos ver en Juan, primera carta de Juan 2, 16, capítulo 2, su verso 16. Dice que los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. Los ojos también pueden ser escarnecedores, según Proverbios 30, 17. Los ojos escarnecedores, hermanos, son cuando vemos con desprecio a nuestro prójimo, con odio. La expresión de ojo por ojo denota venganza, hermanos. Porque hay ojo sincero y hay ojo maligno. Según Mateo 6, 22 al 23.
Entonces, hermanos, en aquel tiempo dice que también habían mujeres paganas que acostumbraban a pintarse los ojos, según segundo libro de Reyes, capítulo 9, su verso 30. Entonces, los ojos también son la lámpara de nuestro cuerpo, ¿verdad? Son luz. O sea que a través de nuestros ojos nosotros podemos dar a entender quiénes somos, qué estamos dando a entender. El apóstol Pablo menciona el ojo cuando recalca la interdependencia de los órganos del cuerpo. ¿Verdad que nuestros ojos son tan importantes? El cuidado de Dios, hermanos, para con sus hijos se destaca en la expresión, en las expresiones. Así lo dice Salmos 33 y su verso 18. El ojo de Jehová dice que está sobre los que le temen. Entonces debemos de cuidar nuestros ojos también, amados hermanos. A través de ellos podemos reflejar lo que somos, si andamos en luz o andamos en tinieblas. Vayamos a Efesios capítulo 5, su verso 8 al 11, que dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, dice, denúncielas. ¿Verdad? Entonces nosotros salimos de esa oscuridad y ahora somos de esa luz admirable. Y por lo tanto, nosotros tenemos que vivir como hijos de luz, ¿verdad? Porque como veíamos en Isaías, que Cristo Jesús es la luz del mundo. Él es la fuente de luz. Y si nosotros decimos ser sus discípulos, sus hijos, nosotros también debemos de reflejar esa luz. La Biblia declara que Dios es luz, y lo podemos ver en Juan, primera carta de Juan, capítulo 1 y su verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice, y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Cristo es la plena manifestación de la luz. Juan también dice, capítulo 8, su verso 12, por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sin embargo, hermanos, la luz de Dios manifestada en Cristo se refleja también en los redimidos, tanto colectivamente colectivamente en la iglesia como también individualmente. De ahí la afirmación de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: ustedes son la luz del mundo. Los cristianos somos la luz en el Señor Jesús. Eso significa que los cristianos no son la luz en sí mismos. De hecho, es la luz somos luz en el Señor. Efesios 5:8 dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. No somos la fuente de luz, porque Cristo Jesús es la fuente de luz, pero somos transmisores de la luz. Cuando Cristo declaró que era la luz del mundo, explicó y decía: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, su verso 12. Observe que Él dice que sus seguidores reciben la luz. Por lo tanto, si Jesucristo es la verdadera luz del mundo, entonces los cristianos también son la luz del mundo, debido a su conexión con Él. Mientras que Cristo es la luz original del mundo, los creyentes somos la luz del mundo en un sentido derivado. Un ejemplo de ello es la relación entre el sol y la luna, ¿verdad? El sol es el que posee la luz, pero
La luna brilla porque refleja la luz del sol. Es simplemente una comparación, ¿verdad? Nosotros dependemos, nosotros brillamos, somos luminares, porque el Señor Jesucristo, nuestro Dios, ellos son la parte principal de la luz. Los cristianos somos luz porque reflejamos la verdadera luz en el mundo, esa luz de Cristo Jesús. Así, al decir a sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo, Jesús enseña que los cristianos son el instrumento que Dios utiliza para difundir la luz de la salvación, ¿verdad? Porque el Señor nos vino a enseñar la salvación en Cristo ante el mundo que está en tinieblas. La luz no puede esconderse. La luz no se puede esconder. Jesús no solo dice a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo, también dice que la luz que han recibido debe de brillar ante los hombres. Y eso es inevitable en la vida del verdadero cristiano. Así como es inevitable que una ciudad construida sobre una colina sea visible para todos. Además, Jesús también dice que no tiene sentido que alguien encienda una luz y la deje escondida, ¿verdad? Según Mateo 5, versos 14 y 15. Por eso, así como la función de una lámpara encendida en una casa es iluminarla a toda la habitación y a todos los que están ahí, la función del cristiano como luz del mundo hace brillar esa luz ante los hombres para que vean sus buenas obras. Pero en este punto hay una verdad fundamental que hay que entender, hermanos. Las buenas obras de aquellos que son la luz del mundo y que deben ser vistas por los hombres nunca pueden significar honor y gloria para el mismo hombre. En ningún momento. Como ya se ha dicho, el verdadero cristiano entiende que sin Cristo no puede brillar. Entonces, no le cuesta entender que el propósito de estas buenas obras es dar gloria a Dios. He aquí el ejemplo del profeta Juan el Bautista. El propio Jesús dio testimonio de él diciendo que Juan era el mayor hombre nacido de mujer, pero Juan el Bautista sabía que él no era la luz, que en sí él no era la luz, sino que había sido llamado a dar testimonio de la verdadera luz, según lo podemos ver en Juan capítulo 1 y su verso 8 al 9. Por eso Juan no tuvo la dificultad en decir, a él le toca crecer y a mí me toca menguar, según Juan 3:30. Juan se hizo a un lado, ¿verdad? Se minimizó porque Cristo Jesús era la fuente de luz. Entonces no podemos enorgullecernos de las buenas obras, hermanos, porque nosotros estamos en representación de Cristo. Es por la gracia de Cristo Jesús que nosotros podemos llegar a ser esa luz y esa sal de la tierra. En conclusión, hermanos, el creyente debe ser sal y luz del mundo. Cuando Jesús dice que sus seguidores son la sal de la tierra y la luz del mundo, indica cuál debe ser la posición de los cristianos ante el mundo. En primer lugar, dice que los cristianos, como sal de la tierra y luz del mundo, son completamente diferentes de este mundo. Son la sal que tiene sabor y no la sal que no tiene sabor, o la insípida, no. Son la sal de la tierra que nunca se ajusta al modelo de este mundo. Son la sal que se distingue de la oscuridad. Somos la luz que se distingue de la oscuridad. En segundo lugar, al decir que soy la sal de la tierra y soy la luz del mundo, Jesús también indica lo relacionados que estamos sus seguidores con el mundo. Son la sal de la tierra que combate la decadencia de este mundo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y como luz del mundo, promueve la bondad, ¿verdad? Promovemos la bondad, la paz, el amor y la verdad del Evangelio. Al comentar lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo, dice un escrito que hay muchas personas que nunca han abierto la Biblia para leerla.
pero que están leyendo constantemente nuestras vidas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice porque nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas para el mundo. Entonces quizás las personas no leen la Biblia, pero ellos nos están leyendo a nosotros y nosotros estamos demostrando qué somos, qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Podemos ser ese ejemplo, ¿verdad?, de buenas obras. Es en ese testimonio que debemos de reflejar el sabor de la sal, la luz del Evangelio en nuestro diario vivir. También dice que alguien puede predicar con elocuencia, ¿verdad? Podríamos nosotros predicar con elocuencia, pero si esa persona vive mal, su predicación no va a servir de nada. Entonces, amados hermanos, recordemos, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No se trata simplemente de una frase más, sino de una exhortación a la responsabilidad de nuestra vida diaria como hijos de luz. Entonces, amados hermanos, eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer, ¿verdad? Reflejar a Cristo Jesús, representar a Cristo Jesús en esta vida. Y aquí vamos a dejar nuestro tema. Para concluir, quiero que leamos primera carta de Juan capítulo 1, versos 5 al 7, que dice: este es el mensaje que oímos de Jesús, y que ahora les declaramos a ustedes, que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Amén. El texto es 1 Juan capítulo 1, versos 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno, y que Dios los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz, amado hermano. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.